¿Alguna vez has sentido que tu vida permanece igual sin importar cuánto ores, cuánto luches o cuántas veces prometas cambiar? Miras hacia adelante esperando un nuevo comienzo, pero los mismos problemas siguen ahí, las mismas heridas, las mismas derrotas. Si hoy ese es tu caso, no estás aquí por casualidad. Dios tiene un mensaje para ti, un mensaje capaz de iluminar aquello que durante mucho tiempo ha permanecido en oscuridad. No es una opinión humana ni una idea nacida de la experiencia de un hombre. Es la verdad eterna que viene del Señor. Abramos la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 1. Ahí encontramos estas palabras. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El apóstol Juan no hablaba de algo que había escuchado de otros. Él caminó con Jesús, escuchó su voz, vio sus milagros y contempló su amor. Por eso podía afirmar con autoridad: este es el mensaje que hemos oído de Él. Y ese mismo mensaje sigue siendo válido para nosotros hoy. Hace algún tiempo viajaba en un avión junto a un reconocido periodista brasileño. Durante la conversación descubrió que yo era pastor y me hizo una pregunta que según él siempre le había intrigado. Pastor, ¿de verdad ustedes creen que la Biblia sigue siendo relevante? Fue escrita hace miles de años. En aquel tiempo no existían automóviles, teléfonos, internet, ni la tecnología que hoy domina el mundo. ¿Cómo puede un libro tan antiguo responder a los problemas de una sociedad tan diferente? La pregunta parecía razonable. Entonces les recordé una noticia que él mismo había comentado días antes. 2 hermanos habían peleado por una herencia y uno terminó quitándole la vida al otro. Le pregunté: ¿recuerda esa noticia? Respondió que sí. Entonces le dije: la Biblia cuenta exactamente la misma tragedia desde sus primeras páginas. Caín mató a Abel movido por el pecado que dominaba su corazón. Han pasado miles de años, pero el problema sigue siendo el mismo. El ser humano ha cambiado de ropa, de tecnología y de costumbres, pero el corazón continúa necesitando a Dios. Antes existían familias divididas, hoy también. Antes había injusticia, traición, orgullo y violencia. Hoy seguimos viendo exactamente lo mismo. Por eso la Biblia nunca pierde vigencia. No fue escrita solamente para una generación antigua. Fue inspirada por Dios para hablar al corazón de cada persona en cualquier época. Cada vez que abres las Escrituras no estás leyendo simplemente un libro de historia. Estás escuchando al Dios vivo hablándote personalmente. Quizá hoy alguien aquí tiene un ser querido en el hospital. Otro está luchando con problemas económicos y no sabe cómo llegará al final del mes. Tal vez alguien perdió a un familiar y todavía no logra entender ese dolor. Quizá otro lleva noches enteras sin poder dormir, atormentado por la ansiedad o la culpa. La belleza de la palabra de Dios es que puede hablar a todos al mismo tiempo. El mismo pasaje toca corazones diferentes porque Dios conoce exactamente la necesidad de cada uno. Por eso no debemos acercarnos a la Biblia buscando solo información. Debemos acercarnos preguntando con humildad: Señor, ¿qué quieres decirme hoy a través de tu palabra? Juan comienza diciendo: este es el mensaje que hemos oído de Él. Esa declaración también es un desafío para todo aquel que enseña la Biblia. Ningún predicador tiene autoridad para anunciar sus propias ideas. Nuestra misión no consiste en adaptar la Escritura a nuestros pensamientos. Al contrario, debemos dejar que la palabra transforme nuestra manera de pensar. El verdadero siervo de Dios no obliga al texto bíblico a decir lo que él desea. Permite que sea el texto quien dirija todo el mensaje. Solo entonces la predicación tiene autoridad. Solo entonces el corazón puede ser transformado. La primera verdad que Juan presenta es profundamente poderosa. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Observa que no dice solamente lo hemos oído.
También dice, lo anunciamos. La palabra de Dios nunca fue dada para quedarse encerrada en nuestro corazón, fue dada para ser compartida. Muchos creyentes se preguntan, pastor, leo la Biblia todos los días, pero siento que nada cambia. Escucho sermones, oro y asisto a la iglesia, pero sigo siendo la misma persona. Tal vez la respuesta está aquí. Recibes la palabra, pero no la compartes. La verdad de Dios produce vida cuando entra en el corazón y continúa su camino hacia otras personas. Imagina un lago. Mientras el agua entra y también sale, permanece limpia y cristalina. Pero cuando el agua entra y deja de fluir poco a poco, comienza a estancarse. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. Si recibes constantemente la verdad de Dios, pero nunca la transmites, tu experiencia comienza a enfriarse. La fe deja de crecer, la alegría desaparece. Y poco a poco sientes que todo sigue igual. Por eso Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. La palabra debe seguir avanzando. Cada vez que Dios te enseña algo, también te está preparando para bendecir a otra persona. Quizás sea un familiar, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo que está atravesando una prueba. No necesitas predicar un gran sermón. A veces basta con decir, hoy aprendí algo en la Biblia que fortaleció mi corazón y quiero compartirlo contigo. Cuando haces eso ocurre algo extraordinario. Mientras das lo que has recibido, Dios prepara tu corazón para seguir recibiendo más, porque quien comparte la luz demuestra que está dispuesto a caminar en ella. Recuerdo una experiencia que marcó profundamente mi ministerio cuando era un joven pastor. Había una hermana de la iglesia que constantemente pedía oración. Prácticamente todos los días llegaba muy temprano a mi casa, siempre tenía un nuevo problema, un nuevo dolor, una nueva preocupación. Decía que no podía dormir, que estaba angustiada, que necesitaba ayuda urgente. Un día yo tenía varias visitas pastorales muy delicadas. Un hombre estaba gravemente enfermo en el hospital y deseaba hablar de Dios antes de morir. Otra familia acababa de perder a un ser querido y necesitaba consuelo. Justo cuando estaba saliendo, aquella hermana volvió a aparecer. Me pidió que orara por ella. Con mucho cariño le respondí, hoy no podré atenderte como siempre, pero quiero pedirte un favor. Le di la dirección de una hermana que acababa de pasar por una pérdida muy dolorosa. Le dije, ve a visitarla, ora con ella, anímala en el nombre del Señor. Cuando regreses con gusto oraremos juntos. Ella aceptó. Al día siguiente volvió a verme, pero ya no era la misma persona. Su rostro había cambiado, su actitud también. Me dijo, pastor, pasé varias horas acompañando a esa familia. Oramos juntos, lloramos juntos y traté de animarlos con la palabra de Dios. Luego regresé a casa, descansé y por primera vez en mucho tiempo sentí paz en mi corazón. Y después añadió algo que nunca olvidaré. ¿Tiene otra persona a quien pueda visitar? En ese momento comprendí una gran lección. Mientras solo buscaba recibir, vivía concentrada en sus propios dolores. Pero cuando comenzó a servir a otros Dios, empezó a sanar también su corazón. Así actúa el Señor. Cuando permitimos que su amor fluya a través de nosotros, Él también fortalece nuestra propia vida espiritual. Pero Juan todavía no ha terminado. Después de decir que debemos anunciar el mensaje, revela cuál es ese mensaje. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Estas pocas palabras contienen una verdad capaz de transformar una vida entera. Piensa por un momento cuántas decisiones tienes que tomar cada día. Algunas parecen pequeñas, otras pueden cambiar completamente tu futuro. Quizá debas decidir si aceptar un nuevo trabajo. Tal vez estés pensando si iniciar una relación. Quizá
enfrentas un problema familiar y no sabes qué hacer, o tal vez cargas una deuda que te roba el sueño y no encuentras la salida. La vida está llena de decisiones y no todas tienen la misma importancia. Hay errores que apenas producen un momento de vergüenza, pero existen decisiones que pueden afectar un matrimonio, destruir una familia o marcar para siempre el destino de una persona. ¿Quién puede guiarnos cuando no sabemos qué camino tomar? Juan responde con claridad: Dios es luz. Imagina que todas las luces de este lugar se apagaran de repente. No podrías ver la salida, tropezarías con todo lo que encontrases delante, caerías una y otra vez, no porque quieras caer, sino porque caminas en oscuridad. Así viven muchas personas, no saben qué hacer con sus hijos, no saben cómo salvar su matrimonio, no saben cómo salir de una adicción, no saben cómo enfrentar la ansiedad, la culpa o el miedo. No es que no quieran cambiar, simplemente están caminando sin luz. Entonces aparece Cristo y Juan declara: Dios es luz. Cuando entregas tu vida al Señor, Él comienza a iluminar aquello que antes no podías entender. Lo que parecía imposible empieza a verse con claridad. Aquello que antes justificabas, ahora reconoces que está destruyendo tu vida. Empiezas a comprender por qué ciertas decisiones solo trajeron dolor. No porque alguien te obligue, sino porque la luz revela la verdad. He visto personas llegar completamente confundidas. Pensaban que todo estaba perdido, que ya no había esperanza para su matrimonio, que nunca podrían dejar un vicio, que Dios ya no podía perdonarlas. Pero un día escucharon la palabra, abrieron su corazón a Cristo y poco a poco comenzaron a ver lo que antes permanecía oculto. La luz cambió su manera de pensar. Y cuando cambia la manera de pensar, también cambia la manera de vivir. Por eso nunca busques únicamente el consejo de los hombres. Las personas pueden equivocarse, pueden hablar con buenas intenciones y aún así darte un mal consejo. Pero Cristo jamás conduce a alguien por un camino equivocado. Cuando Él ilumina tu corazón, empiezas a discernir aquello que antes parecía confuso. Descubres qué debes dejar, qué debes restaurar, qué decisiones necesitas tomar, y comprendes que la verdadera sabiduría no nace de la inteligencia humana, nace de caminar cada día junto a aquel que es la luz del mundo. Pero Juan continúa desarrollando esta verdad. Después de afirmar que Dios es luz, añade una declaración muy seria. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estas palabras nos obligan a examinarnos. No basta con decir soy cristiano, no basta con asistir a la iglesia cada semana, no basta con conocer muchos versículos. La verdadera pregunta es: ¿estoy caminando en la luz de Cristo? Porque una persona puede estar dentro de una iglesia y sin embargo seguir viviendo en oscuridad. Entonces surge una pregunta importante: ¿qué significa caminar en la luz? La misma Biblia responde. En el Salmo 119 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz de Dios es su palabra. Cuando Cristo entra en tu vida, también te conduce a obedecer su palabra. Ya no decides solamente según tus emociones, ya no haces lo que parece correcto a tus propios ojos. Ahora preguntas: Señor, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué enseña tu palabra sobre esta situación? Ese cambio transforma completamente la manera de vivir. Muchas personas toman decisiones únicamente guiadas por sus sentimientos. Hoy sienten una cosa, mañana sienten otra, pero las emociones cambian constantemente. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso quien camina en la luz aprende a construir su vida sobre la verdad eterna y no sobre impulsos pasajeros. La Biblia se convierte en el manual que guía cada paso.
Cuando compras un aparato nuevo, siempre viene acompañado de un manual de instrucciones. Muchos lo dejan a un lado y comienzan a usar el aparato como creen conveniente. Solo buscan el manual cuando algo deja de funcionar. Con la vida ocurre exactamente lo mismo. Dios nos creó, Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos y nos dejó un manual perfecto para vivir. Si deseas encontrar paz, la dirección está en su palabra. Si anhelas restaurar tu familia, la respuesta está en su palabra. Si buscas sabiduría para educar a tus hijos, allí encontrarás el camino. Si quieres administrar correctamente tus recursos, también encontrarás principios seguros. La Biblia no fue escrita para limitar nuestra felicidad, fue escrita para conducirnos hacia ella. Por eso Jesús no solo quiere que conozcas algunas enseñanzas, quiere que permitas que su palabra gobierne cada decisión de tu vida, porque solo quien camina bajo esa luz evita tropezar una y otra vez con los mismos errores. Y cuando la luz de Cristo ilumina el corazón, las decisiones dejan de estar dominadas por el miedo, comienzan a ser dirigidas por la verdad. Ahora Juan presenta el resultado visible de una vida transformada. Escucha con atención lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Esta es una de las mayores evidencias de que Cristo realmente gobierna el corazón. No es solamente cuánto sabes de la Biblia, no es cuánto tiempo llevas en la iglesia, ni siquiera cuántos ministerios realizas. La verdadera prueba es si has aprendido a vivir en paz con los demás. La luz siempre produce amor, produce humildad, produce reconciliación. Comienza dentro del hogar, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres. Y después se refleja en el trabajo, en el vecindario y también dentro de la iglesia. Por eso debemos hacernos una pregunta sincera. ¿Cómo puede una iglesia reflejar a Cristo si sus miembros viven peleando entre ellos? ¿Cómo puede alguien afirmar que camina en la luz mientras guarda rencor, critica constantemente o alimenta divisiones? Juan es muy claro. Si caminamos en la luz, aprendemos a convivir con nuestros hermanos. No significa que nunca existan diferencias, significa que el amor de Cristo nos enseña a resolverlas de una manera diferente, con humildad, con paciencia, con espíritu de perdón. Muchas veces escuchamos decir, pastor, yo reaccioné porque el otro empezó. Pero piensa por un momento, para que una pelea continúe hacen falta dos personas. Alguien puede provocar el conflicto. Sin embargo, tú decides si responderás con la misma actitud o permitirás que Cristo controle tu corazón. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Fue insultado, fue rechazado, fue acusado injustamente y aún así respondió con amor. Si Él vive en nosotros, ese mismo carácter debe comenzar a reflejarse en nuestra vida. Porque cuando Cristo entra en el corazón, lo primero que empieza a transformar es el carácter. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre no es debilidad, es la fuerza de un corazón gobernado por Dios. Por eso no sirve de mucho discutir sobre detalles religiosos mientras el carácter permanece sin cambiar. Algunos se preocupan por demostrar cuánto conocen, pero olvidan manifestar el fruto del Espíritu. Y sin ese fruto todo conocimiento pierde su verdadero valor. Recuerdo la historia de un anciano de iglesia que preparó durante meses a un hombre para el bautismo. Le enseñó muchas verdades bíblicas. Entre ellas le explicó que un cristiano debía cuidar su salud y le recomendó dejar el café. El nuevo creyente aceptó el consejo y fue bautizado. Tiempo después aquel anciano fue a visitarlo y lo encontró tomando una taza de café. Se molestó muchísimo, comenzó a reprenderlo con dureza. Le habló con un tono agresivo y lleno de enojo.
Entonces el recién bautizado lo miró con tranquilidad y le respondió: hermano, usted me enseñó que el café altera los nervios, pero yo estoy tomando café y el que está perdiendo la calma es usted. Aquellas palabras hicieron reflexionar al anciano, porque el problema nunca había sido solamente una bebida, el verdadero problema era el corazón. Puedes conocer muchas normas, puedes memorizar muchos textos, pero si Cristo todavía no ha transformado tu carácter, aún necesitas caminar más cerca de la luz. Y esa transformación solo ocurre cuando permitimos que la palabra de Dios gobierne nuestra vida todos los días. Pero Juan aún añade una verdad que no podemos pasar por alto. Después de hablar de caminar en la luz, concluye diciendo: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Observa el orden. Primero habla de andar en la luz, después habla de la comunión con los hermanos, y entonces menciona la sangre de Cristo que limpia del pecado. Esto significa que la gracia nunca es una excusa para permanecer viviendo en oscuridad. La sangre de Jesús no fue derramada para que continuemos practicando aquello que destruye nuestra vida. Fue derramada para transformarnos, para restaurarnos, para hacernos nuevas criaturas. Por eso nadie puede decir: yo creo en Cristo, mientras rechaza deliberadamente la luz que Él ofrece. Aceptar a Jesús significa aceptar también su verdad. Significa permitir que Él cambie nuestra manera de pensar, nuestras decisiones y nuestro carácter. Las tinieblas producen algo muy peligroso. Producen miedo. Cuando una persona camina en completa oscuridad, no sabe qué tiene delante, escucha ruidos, imagina peligros, se llena de ansiedad porque no puede ver el camino. Lo mismo ocurre espiritualmente. Quien vive lejos de Dios muchas veces experimenta un temor constante, no sabe qué hacer con su futuro, no encuentra paz, no entiende por qué tantas cosas salen mal, camina sin dirección. Hace muchos años, cuando era un joven pastor, trabajé como misionero en la selva. En aquella época viajábamos durante días por ríos y senderos, acompañados por indígenas que conocían perfectamente la región. Una noche nos sorprendió la oscuridad antes de llegar al destino. No tuvimos otra opción que quedarnos allí. Buscamos un lugar cerca del río y encendimos una fogata. El indígena que iba conmigo me dijo: este fuego nos servirá para cocinar, para darnos calor y para mantener alejados a los animales salvajes. Dormimos junto al fuego, pero durante la madrugada desperté, la fogata se había apagado. El frío era intenso, la oscuridad parecía absoluta. Los sonidos de la selva eran inquietantes, se escuchaban insectos, animales y ruidos que no podía identificar. Confieso que sentí temor. Entonces el indígena sonrió y me dijo algo que jamás olvidé. Pastor, cuando la noche parece más oscura, significa que el amanecer está muy cerca. Solo tenga un poco más de paciencia. Y así ocurrió. Pocos minutos después apareció la primera luz del día. Todo aquello que antes producía miedo comenzó a verse con claridad. Los caminos aparecieron delante de nosotros. La oscuridad desapareció. Esa experiencia me enseñó una gran lección espiritual. Quizá hoy sientes que tu vida atraviesa la noche más oscura. Tal vez has orado y todavía no ves respuesta. Has llorado en silencio. Has pensado que Dios se olvidó de ti. Pero recuerda esto: cuando parece que la oscuridad es más profunda, muchas veces es porque la luz de Dios está a punto de manifestarse. No abandones tu fe, no retrocedas, permanece cerca de Cristo, porque cuando su luz ilumina tu camino, comprenderás cosas que hoy todavía no logras entender. Hubo un joven llamado André. En menos de 2 años perdió a su padre por causa del cáncer. Tiempo después perdió a su madre en un accidente.
No mucho después también murieron sus 2 hermanos. Toda su familia desapareció en muy poco tiempo. Como si ese dolor no fuera suficiente, los médicos le dieron otra noticia devastadora. Él también tenía cáncer. En aquel momento sintió que ya no existía ninguna razón para seguir viviendo. Levantó los ojos al cielo y preguntó: Señor, ¿por qué no encontraba respuestas? Solo veía oscuridad. Desesperado, decidió terminar con su vida. Mientras estaba de pie sobre un puente, volvió a mirar al cielo y dijo: Dios, si no me explicas por qué ocurrió todo esto, hoy acabaré con mi vida. Fue entonces cuando en medio del silencio una profunda convicción llenó su corazón. No escuchó una voz audible, pero sintió con claridad que Dios le decía: no todo está perdido. Aunque ahora no lo entiendas, yo sigo teniendo un propósito para tu vida. Aquellas palabras cambiaron completamente su rumbo. Regresó a casa, se sentó frente al piano y comenzó a tocar. Mientras las notas salían de sus manos, también comenzaron a brotar palabras que nunca había preparado. Comprendió que incluso el dolor podía convertirse en un instrumento en las manos de Dios. Ese día descubrió algo que jamás había imaginado. La noche no era el final. La luz seguía esperando detrás del horizonte. Quizá hoy tú también estás viviendo una historia parecida. Tal vez no has perdido a toda tu familia, pero has perdido la paz, la esperanza, la alegría de vivir. Quizá cargas una enfermedad, una decepción, una traición o una herida que nadie conoce. Y en silencio te preguntas: ¿dónde está Dios? Quiero decirte algo con todo mi corazón. No tomes decisiones permanentes en medio de una noche temporal. Aunque ahora no puedas verlo, Dios sigue obrando. Él nunca abandona a los que confían en su nombre. Cuando la noche parece más oscura, es porque el amanecer está más cerca de lo que imaginas. Es posible que hoy no entiendas el propósito de tu dolor, pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y descubrirás que Dios nunca dejó de sostenerte. Él estuvo contigo cuando llorabas, estuvo contigo cuando nadie más permaneció a tu lado y sigue caminando contigo ahora mismo. Por eso no permitas que la oscuridad tenga la última palabra. La última palabra siempre pertenece a Cristo, porque Él es la luz, y donde su luz entra, la esperanza vuelve a nacer. Tal vez hoy has llegado hasta aquí pensando que tu vida nunca cambiará. Quizá has intentado comenzar de nuevo muchas veces, has prometido dejar atrás ciertos hábitos, has luchado con tus propias fuerzas, pero cada intento terminó igual. Si ese es tu caso, escucha una vez más el mensaje de Juan. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La respuesta no está en confiar más en ti mismo. La respuesta está en acercarte a Cristo. Porque cuando Él entra en una vida, ilumina lo que antes estaba oculto, corrige lo que parecía imposible de cambiar, da esperanza donde solo había desesperación y transforma el corazón desde adentro. Tal vez todavía no entiendes todo lo que Dios está haciendo. No necesitas entenderlo todo para comenzar a confiar. Solo necesitas dar el primer paso hacia Él. Entrégale tus cargas, tus fracasos, tus pecados, tus preguntas, tus lágrimas. No esperes a ser perfecto para venir a Cristo. Ven tal como estás. Él es quien hace nueva a la persona que se rinde completamente a su voluntad. Quizá hoy el Señor ha mostrado áreas de tu vida que necesitan cambiar. No endurezcas tu corazón. No apagues la voz del Espíritu Santo. Cuando Dios habla, siempre lo hace porque desea salvar, restaurar y conducir a sus hijos por el camino de la vida. Recuerda siempre esta promesa: la noche no dura para siempre. La oscuridad jamás puede vencer a la luz. Y cuando Cristo ilumina una vida, ninguna sombra permanece igual. Por eso hoy quiero invitarte a tomar una decisión si deseas caminar en la luz de Cristo. Si anhelas
que su palabra dirija cada paso de tu vida. Si quieres que Él transforme tu carácter, restaure tu familia y limpie tu corazón con su gracia, entonces entrégale tu vida en este mismo momento. Ora con sinceridad, abre tu corazón. Permite que Jesús ocupe el primer lugar, porque el mayor milagro no es solamente cambiar las circunstancias, el mayor milagro es cuando Cristo cambia el corazón. Que el Señor te bendiga, fortalezca tu fe y haga resplandecer su luz sobre tu camino hoy y siempre.